10 casos que pusieron de los pelos la seguridad aeroportuaria de España. Y es el Adolfo Suárez Madrid-Barajas el punto de encuentro para estas historias de valijas, doble fondos y farafrafruza escondida. Policía, pasaporte. Mirá lo que pasa acá, llega un avión bien cargadito de gente, cuestión que las comienzan a buscar. Mirábamos, volvíamos a mirar, nos ponemos nerviosos porque ya no hay nadie más. Y así enganchan a estas personas en silla de ruedas, las que al toque le piden el papeleo. Pesadito venía el bolsito. Bueno, viste que hay gente que en lugar de vacaciones arma mudanzas. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Al piste perdiste para este fulano potencial mula que algo raro trae y los oficiales no andan con vueltas a la hora de averiguar. Esperen, ¿me dejan preguntar a mí? ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Qué buena pregunta. ¿Qué se puede romper pero nunca se puede tocar? Qué buena pregunta. Si tengo 12 peces en una pecera y 5 de ellos se ahogan, ¿cuántos quedan vivos? Qué buena pregunta. Bueno, va. 11 en una maleta. ¿Quién? La chica que te trae. Uy, cómo se puso todo raro. Aquí está, en ti, colaborar o no colaborar. Bueno, pero flaco, ¿tiene que ver o no? Me tapa la piba presa y listo. ¿Tú estás detenida por un delito contra la salud pública? Si yo no he hecho nada, se lo juro. Se comprueba que ella está metida en el embrollo y ahora los dos son trasladados. A él le espera una cárcel de entre 6 y 9 años y a ella por cómplice le caben unos 12. Dijo que me hace un favor, respirar profundo. Soy detenido en España. ¿Estamos de acuerdo? Y que se busque otro marido. Perdón, pero más allá de lo delictivo, el Colo para mí es un tipo de bastante código. De repente, en un momento, me huele a sustancia muy fuerte. ¿Olfateó la droga? Me muero muerto. ¿Vale? En este momento estás detenido por un delito contra la salud pública. Positivo para cocaína y acá lo más sorprendente es esto. Y en Colombia este muchacho flojo de peluca trae esa valijota con mucha ropa y otra maleta más chica dentro. Eso siempre es raro y termina mal. Permita hacerle un orificio a su... Hay un inconveniente si yo le abro un poco más para mirar. Los polis se van dando cuenta que la nota está en la ropa que al parecer viene empapada en coca líquida. ¿Usted está seguro que no lleva nada? Le cortan un pedacito de tela y proceden al narcotest, que todos sabemos que si da azul turquesa, azul celeste, ¿qué es? Significa que es positivo para cocaína. Oh, se le complicó al pela, que empieza a desesperar. Mi vida en España no era buena, ahí empezó mi caída, me faltaba de comer. Bueno, loco, no lloré, 15 años pasan rápido, son 3 mundiales y un poquito más. Y como casi no tenía ayuda, pues... Nah, yo te entiendo, pero estas cosas hay que pensarlas antes. Y ahora le toca el turno al aeropuerto El Dorado en Colombia, un punto caliente de salida de narcos, mulas y burriers, y donde perros y personal trabajan 24/7 en busca de falopa. Para París. Esta mujer quiere llegar a Francia, pero es perfilada al notarla muy nerviosa. ¿Cuántos hijos tiene? 2. 2 hijos, ¿de qué edad es? Ah, tiene 2 pibes y no se acuerda las edades. Se pone todo raro. Listo, señorita, ya puede bajar. Primero la pasan por el body scan, pero no le encuentran nada, así que van a buscar la maleta que despachó en bodega. ¿Qué empacó en su maleta? Tacones y ropa mía. Y ahí sí que la cosa se pone más turbia porque los polis revisan esa linda valija color salmón que parece que trae merca de la mejor. ¿Un libro? Eso no es mío. De manual, la señora que niega lo que los polis encuentran y no son libros, son 16 kilos de cocaína. Da positivo para clorhidrato de cocaína. Se queda capturada por tráfico, porte de estupefacientes. La señora tendrá que dejar el viaje a Francia para otro día porque ahora toca ir para la cárcel. Y ahora vamos a Brasil, al aeropuerto de San Pablo. Eles foram encontrados piso abaixo do piso de embarque. Un vuelo a las Islas Mauricio de África es controlado por la policía y en eso aparecen en escena una mujer y un hombre que dicen ser parejiña. Um nigeriano e uma brasileira que alegaram ser namorados. A estos dos los engancharon buscando a los dueños de una maleta que al pasar por el escáner mostró algunos rectángulos raros. Essa é sua mala? Al llevarlos a la oficina a una revisión, descubren que los cuadraditos no son ladrillos de fafa, son unas carteras que llevan para vender a la isla Mauricio de África. Raro. Pero los policías no se rinden y le meten mano a las carteritas a ver si aparece algo. Eles apresentavam peso pouco acima do normal. Y sí, el que busca encuentra y resulta que dentro de un doble fondo
Cada cartera trae estos envoltorios polémicos que obvio dan positivo para merca. Mostra pra ela. E ele sabe o que é, né? Vocês dois estão presos por tráfico, tá? Y así estos dos se van presos por mulas, por narcos y por giles. Tá feliz agora? Tá, se ajuda a minha boa vontade, da minha boa fé. ¡Oh! Se repicó entre los socios mula. La morocha le echa la culpa al morocho, pero también tiene que hacerse un poco cargo. Eu tô falando com você, Ali. Você vai falar a verdade pra ele. Oh, mientras estos se pelean, sigamos con otro caso. Un vuelo de Dubái trae a estos dos alemanes que al principio se hacen los que no se conocen, pero está claro que vienen juntos. Hacían el mismo tipo de viaje. Se ganan la perfilada del día y ahora toca que los revisen de pie a cabeza porque para los agentes hay algo raro. Él decía como que él no sabía qué maleta era la suya. Los tipos la hacen muy larga, quieren embarrar la cuestión como decimos en mi país, pero la policía de España ya los tiene con la fija que algo traen en las maletas de bodega. Es positivo, te lo digo ya. Es tremendo, es un yuyo que crece en zonas tropicales de África y me dijo mi tía Maruca que pega como piña de Tyson. Y otra vez en Brasil, ahora esta señorita está complicada porque este perro le olfateó la maleta y dio aviso que venía rara, no, lo que sigue. La joven trae un montón de sobres de decolorante para el cabello, pero me parece que eso lo único que decolora es el cerebro. Y de a poquito se le empieza a venir la noche a esta dama de pelo rizado que ahora tiene que empezar a sacar dotes actorales porque la merca ya se la están sacando los polis. Prueba de narcotest para esta sustancia y claro, más positivo que un libro de autoayuda. Agora, como é que eu ia traficar um negócio legal, um negócio? 2.956 gramos. Alta cárcel se va a comer esta brazuca que mira la cantidad de merluza que traía encima y ahora le toca un calabozo y posiblemente 15 años de cárcel. No va a necesitar decolorante, el pelo se le va a ir poniendo blanco solito. Y ahora un caso en un aeropuerto muy conocido de nuestro canal, el Jorge Chávez de Lima, Perú, nos trae este puesto. Buenas tardes. ¿Cómo está? Policía antidroga. A una valija la pasan por el escáner y resulta que le ven algo raro y entonces buscan a la dueña que no viene sola. Viene con sus dos pequeños hijos. Vamos a hacer una inspección a su maleta, ¿ok? Valija, señora y guricitos, todo a revisión y así arranca el quilombo. Se encontró productos en empaques de aluminio. Un caso muy común, el que vemos, y es la típica de usar productos comestibles, envases de maca, quinoa, kia y alpiste perdiste, porque adentro de cada envase no hay otra cosa que merca. Señora, se le está haciendo la prueba de campo con el reactivo químico Mater. Positivo para pelo de cocaína, señora. Da todo positivo para este quilote de merca que los polis del Jorge Chávez juntan antes de informarle a esta señora que de ahí se va derechito para una cárcel limeña. ¿Pincho o no pincho? ¿Quién le tienes que dar la mochila esta? ¿Quién te está esperando aquí fuera? Nadie me está esperando. ¡Opa! Se repicó todo entre el poli que se puso picante con saber qué onda la mochila y el pasajero que se hace el boludo todo lo más que puede. Te voy a hacer la prueba del coca-test. ¿Lo ves, no? ¿Ves cómo se pone azul? Esto significa que lo que llevas ahí es cocaína. ¿Tú eres consciente de la situación? Pues yo creo que no, Muy usada para el tráfico de drogas. Y a este le encontraron más de 2 kilos de merca y ahora se va preso, sin mochila y con grillete. Las autoridades del aeropuerto de Colombia detectaron un pasajero que se mostraba nervioso, por lo que decidieron revisarlo. Por favor, se ubica en la parte de allá. Así como soy yo, quieto y metido. Tras hacerlo pasar por el body scan, identificaron que llevaba dentro de su organismo cápsulas sospechosas. A pesar de inicialmente aceptar su captura con tranquilidad, el cinismo empezó a apoderarse lentamente de su persona. Fue trasladado a un hospital para expulsar las cápsulas bajo supervisión médica, pero continuó negando todo, afirmando incluso que se estaba cometiendo una injusticia. ¿Cuánto comió? ¿Cuánto comí de qué? Cápsulas. No, es que yo no sé de qué están hablando, señor. A pesar de que no solo su libertad, sino también su salud estaban en juego, continuó resistiéndose a expulsar las cápsulas, llegando incluso al punto de amenazar con poner una demanda por la injusticia. Finalmente no pudo resistir más y terminó por expulsar las 35 cápsulas que llevaba dentro. Hola, mi amor. ¿Cómo que quién habla? Tu gordito y... Estoy jodido y me torcieron. Pues yo no sé si me puedas esperar. Esa es nuestra casa, baby. Cuídala mucho y ojalá y cuando yo llegue, pues estés ahí.
Lo que pasa es que yo voy a Madrid, pero no entiendo por qué no me permiten el aborto. Tranquila, no sé. No, yo estoy tranquila, sino que me molesta que es tanto la cosa. Sí. En el aeropuerto El Dorado, los oficiales identificaron a una pasajera peruana con ciertas irregularidades en su documentación de viaje, y es que esta pasajera se dirigía a España con una tarjeta de residencia española que fue identificada por los grafólogos como falsa. Cuando es confrontada por los oficiales, ella intenta defender su posición, asegurando que los datos en la tarjeta son correctos y le pertenecen, actuando como si no entendiera de qué le hablan. Lo que hicieron fue tratar de simular una residencia original. La residencia yo la tengo, lo que pasa es que se me venció, pero yo tengo que volver porque tengo 2 niños allá. Luego de unos minutos de insistencia y discusión con el grafólogo, termina cediendo y aceptando su culpabilidad, por lo que se determina que será enviada de regreso a su país de origen. Yo necesito volver, tengo 2 niños allá. Pues eso tiene que tramitarlo a través del consulado de España. Ya ahorita le informan con la aerolínea, pues la embarcan en el siguiente vuelo que salga para Perpío. Las películas de Disney nos presentaron hace mucho tiempo a la figura de las madrastras malvadas, y esta no se quedaba muy atrás. Una joven y su madrastra eran las últimas 2 pasajeras en una revisión de equipaje. Esta maleta es suya, ¿cierto? La única que tengo es esta. Esta es mi maleta. ¿Y esta? Esa yo en ningún momento la he pasado. Si quieres revisa que tengo todos mis objetos personales. Luego de que un perro identifique la maleta de la joven como sospechosa y los oficiales se dispongan a revisarla, ella empieza, como todos, a negarlo, empezando por su maleta, a pesar de haber admitido anteriormente que era suya. Cuando los evidentes bloques de contrabando empiezan a aparecer, la joven se desvanece, obligando a los paramédicos del aeropuerto a intervenir. Pero como saben, la protagonista de este puesto no es ella, sino la esposa de su padre, quien, a pesar de ver lo afectada que estaba su hijastra por la situación, cuando los oficiales fueron a revisar su equipaje, decidió culparla por el contenido en un intento fallido de lavarse las manos. ¿Autoriza que lo abramos? Pues por eso te digo, yo autorizo que lo abran, pero no es mío. Una pasajera con rumbo a España se muestra sospechosamente tensa ante unas preguntas de rutina, por lo que es llevada a la sala de conciliación donde revisarán su equipaje. Durante las preguntas de rutina, la pasajera afirma haber sido ella quien empacó su equipaje. No, son preguntas de rutina de control que la Policía Antinarcóticos hace a los vuelos internacionales. ¿Usted misma empacó su maleta? Sin embargo, cuando se procede a la revisión y empiezan a aparecer unas botellas de talco, ya empieza a contradecir sus declaraciones anteriores, negando haber empacado talco en su maleta. ¿Cuántos talcos usted lleva? No sé, porque yo talco no había metido. ¿No había metido? No. Ante su actitud sospechosa, los oficiales deciden revisar exhaustivamente los frascos, lo que los lleva a encontrar las bolsas de cocaína camufladas en medio del otro polvo en el que ingeniosamente estaba oculto. El hecho de que se le atribuye y motivo de su captura, delito de tráfico o fabricación o portes fehacientes, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Todos hemos llevado algún encargo o regalo para nuestros familiares, pero esta mujer llevaba en su equipaje unas cajas de vino para su madre y hermanas, o eso quería hacerle creer a las autoridades. ¿Eso qué es? Es un vino. ¿Eso para quién se lo lleva? Para mi mamá, mi hermano. Cuando los oficiales encontraron sospechoso el líquido en el interior de las cajas, la pasajera eligió el descaro como estrategia, y es que en el interior de las cajas había bolsas con un doble fondo, escondiendo cocaína líquida dentro de una bolsa de vino, y ella, confiada en que su cubierta funcionaría, se mostró muy insegura de su inocencia, insistiendo en que revisaran el contenido. Si nos da azul celeste, nos da positivo para cocaína. ¿Entendió? Sin embargo, la verdad acabó saliendo a la luz, descubriendo que la mujer intentaba transportar 6 kilos de cocaína líquida, por lo que fue inmediatamente detenida. Señora azul celeste, da positivo para cocaína. En este momento se encuentra capturada por las autoridades colombianas por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. En el aeropuerto de Lima, un hombre que afirmaba ser turista es intervenido por los oficiales antidroga. Detectamos de que estas gaseosas pues no tenían el volumen que normalmente debe tener una bebida común y corriente, sino que eran mucho más pesadas, y eso es propio de la descomposición que hacen los químicos que trabajan para las organizaciones criminales a fin de poder convertir el clorhidrato en droga líquida. En su equipaje encontraron 4 aparentes bebidas embotelladas que, por el volumen inusual de su contenido, levantaron sospechas. Mientras el test confirmaba las sospechas de los oficiales, este ciudadano mexicano, aunque fiel a su historia de ser un simple turista, afirmaba que esas botellas se las había dado un amigo que acababa de conocer para llevarlas a México. ¿Y a quién se lo ibas a entregar? A una amiga allá. ¿Para qué amiga? No sé quién es. Pero este evidentemente no era un caso particular, sino aparentemente parte de una operación más grande, pues unas horas más tarde, en el siguiente vuelo a México, otro pasajero era también encontrado con botellas con la misma apariencia y contenido. Se le va a proceder a hacer la prueba de campo, ¿ya? Si da una coloración azul turquesa, es indicativo de que posiblemente está transportando alcaloide de cocaína, ¿eh? La coloración azul turquesa, que es indicativo para alcaloide de cocaína.
Al menos la cabeza del puesto anterior pensó en enviar sus mulas en vuelos separados para no levantar sospechas, no como este caso, en el que las dos mujeres que iban en el mismo vuelo fueron llevadas a la sala de conciliación para revisar el contenido sospechoso identificado en su equipaje. ¿Se conocen? Estas mujeres, a pesar de afirmar no conocerse, fueron encontradas con estupefacientes empacados y camuflados de la misma forma dentro de la carcasa de computadoras portátiles, por lo que no cabe duda que se trataría del mismo origen. Tenemos preliminar para carbohidrato de cocaína. Es pañito igual. ¿De rojo azul celeste? Positivo. ¿De color? Todos nos hemos llevado en un viaje uno que otro libro para leer durante nuestras vacaciones. Permítame ya el segundo, vamos a hacer el proceso. Aquí, ¿vale? Eso no es mío. Pero esta pasajera, que se dirigía a París supuestamente por turismo, llevaba en su equipaje 16 libros, que evidentemente no eran para pasársela leyendo todas sus vacaciones, especialmente porque ninguno de los libros tenía hojas en su interior. En lugar de hojas se encontraban bloques de estupefacientes ilegales que sumaban un aproximado de 9 kilogramos. ¿La cogieron como mucho? Bastante. Dígame cuánto, dígame. 8 kilos 800. Ay, por Dios. Una mujer que afirma hacer un viaje turístico a Punta Cana es perfilada por los expertos en el aeropuerto El Dorado como sospechosos. Una vez se le hace la placa a la señora, identificamos que esta también tiene elementos extraños dentro de su organismo. Tico negros. Después de ser pasados por el body scan, son detenidos por la presencia de cápsulas con narcóticos en el interior de su cuerpo. El esposo acepta automáticamente la culpa y se dispone a colaborar y responde a todas las preguntas, mientras que la esposa elige un camino opuesto, negando todo y resistiéndose a firmar su detención a pesar de las recomendaciones de su acompañante de colaborar. Colaboren, mi amor, colaboren. La mujer, a pesar de estar acorralada por el equipo antinarcóticos, no cede y pone en riesgo su propia vida. Finalmente, cuando él se dispone a realizar su llamada, los oficiales se dan cuenta de que esta pasajera de pareja no tiene nada. Su supuesta relación se trataba únicamente de una coartada. Ya estamos llegando al final, quédate ahí, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos contenidos. Muy bien, vayamos al final. Puesto número 1. Ni intentó ocultarlo. Este es el puesto número 1, pero para el descaro. Ese funcionario, al realizar la observación del equipaje y al encontrar situaciones extrañas como tanto peso y elementos que lleva, pues determina hacer la verificación. Porque al menos en todos los puestos anteriores encontramos algún intento de camuflar la actividad ilegal. Pero este caballero no tuvo ni esa decencia, porque llevaba en su equipaje de mano alrededor de 20 kilos de cocaína en bloques completamente visibles. Pero no todo es su culpa, porque quien le dio la droga solo le informó de unos inocentes 16 kilitos. 8, 9, 10, 11, 12 paquetes. ¿23 kilos le dijeron a usted? No, me habían dicho que eran 16, pero ahorita los estoy contando. El resto, camuflado en un doble fondo de la maleta, fue una sorpresa para esta mula de contrabando. El propósito del doble fondo que advirtieron los policías era llevar 10 kilogramos más de cocaína escondidos. Pero no los habían camuflado para engañar a los especialistas antinarcóticos, sino al propio pasante. ¿Te gustó nuestra selección de casos? ¿Cuál te pareció más descarado? Bueno, déjalo acá en los comentarios y no olvides de seguirnos y disfrutar del resto del contenido que ofrece nuestro canal. ¡Hasta la próxima!